Tengan excelente día. Como parte del tercer coloquio interno de maestrantes en Patrimonio Cultural de México, creado en el marco de la Sexta Semana Internacional de las Artes en su modalidad virtual, la cual es organizada por el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que para este año se rige bajo la temática de arte y diversidad. Les presento la propuesta de proyecto, documentación y posible intervención de tanques de agua utilizados para la construcción de barda perimetral, villa y fachada del Panteón Municipal de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. Mi nombre es Fermín Alonso López Monsalvo, del segundo semestre, y les invito a conocer algunos detalles del avance de esta propuesta. Este inmueble no ha sido declarado patrimonio bajo ninguno de los esquemas posibles de protección, pero además, aparentemente no ha recibido una mínima atención para evitar su progresivo deterioro, que por las características que posee, puede considerársele candidato para elevarse a rango de patrimonio, y para fines de sustento de esta propuesta, puede ampararse bajo las leyes nacionales, estatales, pero además también en un marco normativo de nivel internacional. Planteamiento del problema. Este depósito de agua está en franco deterioro desde su construcción, la cual se realizó a finales del siglo XIX, y en la actualidad existen factores externos a la degradación inherente a los bienes inmuebles que comprometen la estabilidad o conservación de este vestigio constructivo que da cuenta del pasado e historia local. El tanque de agua en la actualidad representa un polo nocivo para la sociedad, ya que es utilizado para fines que afectan la sana convivencia social, esto en detrimento del bien inmueble, por lo que como miembros de esta sociedad actual, no podemos quedar inertes ante tal situación que afecta a los habitantes locales y compromete el disfrute de este inmueble para las futuras generaciones. Objetivo general: identificar y dar a conocer los adecuados y mejores recursos aplicables en materia jurídica, histórica y de sostenibilidad, ya sea para la conservación, para la preservación y difusión del tanque en la localidad de San Bartolo, esto a través de un proyecto de conservación integral. Preguntas o interrogantes de investigación. ¿Cuáles son las condiciones sociales y de gestión para emprender acciones de conservación sobre el tanque de San Bartolo? ¿Cuál es el capital histórico del tanque de agua de San Bartolo que permitiría invocar las leyes de protección patrimonial sobre este inmueble? ¿Cuál es la percepción de la población local respecto a la conservación sobre el tanque? Algunos objetivos particulares para resolver las interrogantes ya mencionadas son: 1. Mediante consulta a los vecinos locales, sondear la posibilidad de intervención y revitalización del inmueble para dotarlo de su uso original, o bien reconfigurarlo en función de las necesidades locales y actuales. Todo esto bajo la premisa de que este bien constituye un valioso legado cultural a nivel local. 2. Documentar la historia del tanque de agua de San Bartolo con mayor profundidad, así como describir sus características arquitectónicas, sus materiales, técnicas de construcción y demás datos relevantes. 3. Involucrar a los habitantes en acciones de documentación, conservación y difusión de las cualidades patrimoniales con que cuenta el bien inmueble, para conocer la percepción de la población local. 4. Esbozar una monografía local donde evidentemente contenga el tema del cementerio y todos sus elementos arquitectónicos que lo componen, desde su historia inicial y la actualidad. Hipótesis. La conservación y/o restauración del tanque de agua de San Bartolo incrementa los activos culturales del estado de Hidalgo y además coadyuva a fortalecer el tejido social de la localidad que lo alberga. Marco teórico. Desde la época de Vitruvio se concebía al monumento como el esfuerzo para lograr calidad en la arquitectura y que se configurara de tal forma que honre la memoria de su autor. Carlos Chanfón Olmos, en su libro Fundamentos de la Restauración, nos dice que el monumento
es todo aquello que puede representar valor al conocimiento de la cultura del pasado histórico. Además, el concepto más usado y completo es el que ofrece la Carta de Venecia de 1964. La noción de monumento comprende la creación arquitectónica aislada, así como también el sitio urbano o rural que nos ofrece el testimonio de una civilización particular, de una fase representativa de la evolución o progreso, de un suceso histórico. Se refiere no solo a las grandes creaciones, sino igualmente a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural. Metodología. La propuesta metodológica se basa en la investigación documental e investigación de campo para incidir en tres pilares fundamentales: el patrimonio urbano y su estado de conservación actual, la población y los usos que le da al espacio urbano, y la cuestión urbana y la problemática que afecta al entorno patrimonial. Estado del arte. La crítica de arte en México en el siglo XIX, 1810-1903, en su tomo 3, por Aída Rodríguez Prampolini, nos da una mínima referencia a características de las estatuas que componen la fachada del cementerio municipal. Estado del arte, arquitectura y urbanismo, Sociedad en Pachuca, del doctor Antonio Lorenzo Monterrubio, editado por el Seculta. En esta obra trata el periodo del Porfiriato de 1887 a 1911, donde brinda un panorama histórico, social y político de este periodo. En él aborda el tema arquitectónico y urbanístico, donde habla del Panteón Municipal de Pachuca y se aboca exclusivamente a la valía y características de la portada. Estado del arte. Pachuca, Plata, Viento y Voluntad, vetas de su historia, Biblioteca Milenio de Historia. Editado en 2012 por el historiador José Vergara Vergara, toca principalmente las características de la fachada principal y la disposición de algunas tumbas principales, por ejemplo, la de Felipe Ángeles. Estado del arte. El Panteón Municipal de Pachuca de Soto, ejemplo de urbanismo democrático en un cementerio, del doctor Carlos Alberto Mercado Limones, es un artículo que da un panorama robusto sobre el contexto histórico del cementerio, además de su distribución y las características que lo hacen una gran obra de beneficio social, sumamente democrático y adelantado para las construcciones de la época. Propuesta de protocolo o índice de investigación. Esta propuesta contempla cuatro grandes capítulos tentativamente. En el primero, llamado El patrimonio urbano y su estado de conservación actual, se pretende realizar un diagnóstico integral del bien cultural, donde se incluyan la mayor cantidad de antecedentes y estado actual del tema. También, aproximación del bien cultural y de su contexto. Descripción del bien cultural. Identificación de materiales constructivos y técnicas de factura. Identificación de intervenciones anteriores. Identificación del entorno físico. Contextualización del bien cultural. Contexto histórico. Contexto sociocultural. Reporte de condición del bien cultural en el que se incluya un levantamiento gráfico y fotográfico completo del estado físico del bien cultural. También debe incluir un levantamiento de deterioros y descripciones de cada uno de ellos y la dinámica del deterioro describiendo las causas, mecanismos y efectos observables o reconocibles en este bien cultural. El segundo capítulo se llama La población y los usos que da al espacio urbano. El capítulo 3, la cuestión urbana y la problemática que afecta al entorno patrimonial. Y en un capítulo 4, que en sí es el proyecto de conservación, que debe de incluir hipótesis, objetivos y alcances, justificación, lineamientos y criterios de intervención, metodología, tanto en sus procesos, materiales, preparación y la aplicación, los recursos, el financiamiento, un cronograma de actividades, un apartado especial para los anexos y un último apéndice sobre bibliografía. Estado de la investigación. Esta propuesta está en una etapa temprana, con avances importantes en el tema del patrimonio urbano y su estado de conservación actual. También hay avances en el marco teórico
en el estado del arte, como ya también se mencionó. Además, se ha ido fortaleciendo el apartado de anexos y la bibliografía cada vez es mayor. Por eso estoy convencido que tiene amplias oportunidades de resultar favorable la aplicación de propuesta de este proyecto. Muchas gracias por su atención.